El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga en este día. Soy la pastora María Dolores Olvera Mendoza y mi esposo es el pastor Alejandro Torres López. Somos pastores de la Iglesia Centro Familiar para las Naciones de Acolman y agradecemos en este día por nuestros apóstoles Carlos y Olivia Fernández que nos siguen dando el privilegio de poder compartir la palabra. Y en este día traigo un tema que se llama Los Enviados y agradecemos a Dios por este momento y vamos a hacer una oración y que Dios bendiga esta palabra. Padre, gracias te damos en esta hora por lo que tú vas a traer. Gracias, Espíritu Santo, que esta palabra penetre al corazón de los que van a escuchar este mensaje y que tu Santo Espíritu toque y revele y muestre, Dios, el camino y la dirección conforme a lo que tú quieres enseñarnos. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tengo como base principal el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Voy a dar lectura y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bueno, pues agradecemos en esta hora y yo quiero entrar con esta introducción y con una pregunta. ¿Puedes imaginarte esto? Una guerra mundial con el potencial de destruir al mundo está por empezar, pero hay una clave. Sí, México ha enviado un embajador a Irán para hablar con su presidente. Este hombre puede detener la guerra permanentemente. El embajador viaja por coche, avión, tren y a pie, hasta que finalmente llega a Irán. Los oficiales le permiten entrar a la oficina del presidente y ellos se saludan y el presidente le pregunta al embajador: ¿por qué vienes a hablar conmigo? En ese momento algo extraño ocurre. El embajador de México se queda sin expresión. Él se olvida completamente de por qué está ahí. El futuro del mundo está sobre sus hombros, pero él no puede recordar cuál fue su propósito de estar en Irán. Por fin él le dice al presidente: con permiso, me regreso a México. ¡Qué tremendo! ¿Es posible portarse así? Todo el mundo iba a morir, pero el embajador no pudo recordar la razón por la cual fue enviado. ¿Sabes qué? Esto puede suceder con cada persona hoy en día también. Los cristianos pueden olvidar que fueron enviados de Dios para ir a los incrédulos, y estos pueden no entender que ellos fueron enviados a esta tierra para conocer al único Dios verdadero y cumplir con su plan para su vida. Entonces vemos que esto es llamado los enviados. Y vamos a desarrollar esta parte entendiendo qué tremendo, ¿verdad?, ilustración podemos ver aquí en este aspecto y poder ver que cómo es posible, ¿verdad?, que pues a este varón se le olvidó con qué propósito había sido enviado, que era algo muy importante porque toda una nación estaba en juego, ¿verdad? Entonces creo que hoy Dios quiere seguirnos mostrando quiénes son los enviados. Y encontramos, número 1, quiénes son los enviados, y desarrollamos que los discípulos de Jesucristo,
En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, el Señor nos está hablando. Leímos en nuestra base principal que dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces Jesucristo enseñó a ellos, ¿verdad? Desde de ahí al versículo 20 encontramos que dice también el versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, ¿quién es un discípulo? Bueno, podemos ver que un punto importante, el que no renuncia a todo lo que posee. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33, también nos da esta referencia de quién es un discípulo. Lucas 14, 33. Así que pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, es algo que tiene que entender el discípulo, que el Señor nos invita a renunciar a todo lo que poseemos, porque si no, no podemos ser sus discípulos. Él es sabio y él sabe por qué tuvo que mostrar esto, enseñar esto. Entonces, si no renunciamos a todo lo que poseemos, pues no podremos lograr ser sus discípulos. También encontramos quiénes son los discípulos de Cristo. El siguiente punto es el que se niega a sí mismo y se identifica completamente con Cristo. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, encontramos en el versículo 23, encontramos esta parte en la Escritura: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué nos está enseñando en este versículo? Que el que se niega a sí mismo y se identifica completamente con Cristo, entonces es un discípulo de Él. Y también el otro punto más lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22, ¿verdad? Que leímos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo también se identifica como un discípulo de Jesucristo. Así que discípulo es un creyente o un cristiano verdadero de Jesucristo por fe y acción. Si en un discípulo no se encuentra estas características, estas virtudes también, pues realmente dudaremos que sea un discípulo. Creo que es algo muy marcado. Dios nos llamó a tener fe y al tener fe tenemos que aprender a accionar. Y si no accionamos, pues ahí nos estancamos, nos quedamos, ¿verdad? Pero un verdadero discípulo de Cristo sí tiene fe y sí tiene acción. Entonces, hay una observación que en la mayoría de las iglesias vemos que los pastores o líderes hacen casi todo en el ministerio, mientras los miembros piensan que esta manera es la correcta. En realidad, todos los creyentes o discípulos verdaderos deben de ser enviados y ministrar a la gente. No puede un solo hombre poder hacer todo. Dios por eso estableció y llamó a 12 discípulos dentro de su equipo y los envió, pero también vemos a la luz de la palabra del Señor que cada uno de ellos desarrolló un plan, un propósito de Dios, el plan que Dios tenía para sus vidas. Así que creemos que hoy quiere Dios que nosotros podamos verdaderamente ayudar, ¿verdad? Involucrarnos. Si somos discípulos de Cristo, entonces vamos a involucrarnos para que podamos servir al Señor y verdaderamente seamos esos enviados por nuestro Señor Jesucristo. Número 2, también encontramos que los enviados, pues
hay una pregunta: ¿para qué son enviados? ¿Verdad? Mucha gente dice, pues ¿quiénes son los enviados? Bueno, ya lo contestamos, pero ahora se pregunta, ¿para qué soy enviado? ¿O para qué somos enviados? Bueno, pues la misma palabra del Señor nos dice ahí en nuestra base bíblica que iniciamos en el Evangelio de Juan 20:23, que a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Es algo que está hablando acerca de cómo tratar con el pecado. O sea, Dios nos enseña, Él vino y nos salvó, nos perdonó, nos rescató, y ahora nosotros sabemos cómo trata Dios con el pecado, y Él quiere que nosotros lo podamos también enseñar a aquellos que todavía no se han arrepentido. También, ¿para qué son enviados? Para predicar el Evangelio. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, también tenemos esta palabra que nos confirma, ¿verdad? Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Ese es un mandato de Jesús. Dios nos llamó para predicar el Evangelio, para eso hemos sido enviados. En Mateo 28:19 también lo está confirmando esa parte, ¿verdad? Que el Señor Jesús era una cosa que a Él le interesaba que sus discípulos lo entendieran. Mateo 28:19 dice así: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, somos enviados para ser nuevos discípulos. Y por último, también dice que somos enviados en el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. También nos dice, ¿verdad? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para enseñar. ¿Para qué somos enviados? Para enseñarles que guarden toda la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos 5 puntos importantes para qué somos enviados, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Para tratar con el pecado, para predicar el Evangelio, para bautizar, para hacer nuevos discípulos y para enseñarles que guarden toda la palabra de Dios. Hay una estadística y se dice que en el año de 1850 había 1 billón de gentes en el mundo. En 1930 habían 2 billones. En 1961, 3 billones. En 1980, 4.5 billones. Por la gran multitud de gente que hay en el mundo, todos los creyentes somos enviados y debemos hacer nuestra parte, pues el Señor no quiere que ninguno perezca. Esto nos lo menciona en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Así que el Señor está interesado que verdaderamente nadie perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Primera de Pedro 3:9 dice así, gloria a Dios, 3:9. No, dice la palabra del Señor, gloria al Señor, sí, 3:9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases, ¿qué? Bendición. Dios nos llamó para heredar bendición. Así que es importante que nosotros podamos ver que Dios nos ha comisionado, nos ha entregado algo precioso que es su evangelio, las buenas nuevas de salvación, nos ha llamado a ser sus discípulos y ahora nos desafía, ¿verdad? Mostrando esto, amados hermanos, en las estadísticas
cómo fue creciendo conforme los años pasaran. Así que hay una gran multitud de gente en el mundo que no conoce de Cristo, y tenemos que henchir la tierra, llenar la tierra de las buenas nuevas de salvación a los hombres. Y encontramos también que Dios nos ha enviado con la finalidad número 3 de que la caída de los enviados. ¿Qué es esto? Pues encontramos primeramente que se desvían de su único propósito y están atrapados con los deseos y afanes de este mundo. Es verdad cuánta gente Dios le ha visitado y han recibido a Cristo en su corazón, pero pasa un tiempo y se desvían del único y verdadero Dios, que es Jesucristo, del propósito del cual Dios les mostró, y quedan atrapados por esos deseos y afanes de este mundo. Jesús enseñó en una parábola que hablaba de sembrar en la tierra la semilla, y vemos que en una parte el Señor dijo que una parte cayó en espinos y cardos, y pues como no tuvo raíces se ahogó. Esto quiere decir que los afanes, las riquezas, los deseos de este mundo ahogaron esa palabra y ya no dio fruto. Así que tengamos ese cuidado y no desechemos la gran bendición que Dios nos ha dado de ser portadores del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Y el siguiente punto es: los incrédulos se quedan perdidos. No se dan cuenta que nunca estarán contentos hasta que lleguen a ser enviados. Hay una parte también en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, que nos dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bendito sea el Señor. Así que no nos quedemos ahí atorados, hermanos, sino que vayamos, ¿verdad?, hacia los perdidos y les prediquemos, y podamos ver que también Dios tiene algo preparado para ellos cuando ellos se conviertan. Así también Dios mostrará su propósito a ellos, y también ellos serán enviados, y cada día se va a multiplicar aquellos hombres y mujeres que Dios está llamando para que pues haya más personas y se pueda llevar el Evangelio a todo lugar, hasta en los rincones más profundos donde no ha llegado la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hoy podemos poner un ejemplo bíblico. Los israelitas, o los enviados de la tierra de Egipto, experimentaron milagros durante su salida de este mal país. Dios hizo los milagros de el Mar Rojo, creó nuevos manantiales de agua, el pan divino. Cuando se fue enviado, destruyeron a sus enemigos solo para que ellos pudieran heredar la tierra prometida y enviar la verdad del único Dios verdadero a todos lados del mundo. Pero se olvidaron que ellos eran los enviados de Dios. Pecaron con mujeres, riquezas y dioses falsos en vez de cumplir con su único propósito. El resultado, toda esa generación, ¿qué pasó, hermanos? Murió en el desierto sin recibir las promesas de su Dios y sin rescatar al mundo de su pecado. Qué tremendo, hermanos, que esto haya sucedido en medio del pueblo de Israel, porque no supieron, ¿verdad?, entender que ellos habían sido enviados por Dios. Ellos pretendían que otros lo hicieran, pero se olvidaron que ellos tenían que ser los primeros, y cayeron en todos esos pecados que a Dios le desagradó. Y se olvidaron del único propósito al cual Dios los había llamado. Entonces, hoy Dios quiere que también nosotros podamos ir y rescatar a una generación que se está muriendo, hermanos, en el desierto, porque no han recibido la salvación a sus vidas. Están ahí atorados
por el enemigo, porque no hay quien les prediquen. Hay que rescatar a ese mundo lleno de pecado, a tantos matrimonios, jóvenes, niños, ancianos, ¿verdad? Que no saben hacia dónde van y que les está esperando algo cruel y fuerte, ¿no? Pero verdaderamente es un compromiso de nosotros, de parte de Dios, una responsabilidad como los discípulos, como la Iglesia de Cristo, de poder llevar el Evangelio a los perdidos. Así que, en conclusión, ¿has olvidado que tú eres el enviado de Dios? ¿Estás atrapado dentro de los deseos de este mundo? ¿Has entendido tu primer propósito como embajador de Cristo? ¿O solo es posible cumplirlo con el Espíritu Santo viviendo dentro de tu ser? Si tú tienes la respuesta correcta, que es, pues, no me he olvidado, Señor, y verdaderamente aquí estoy. No quiero estar atrapado dentro de los deseos de este mundo. Perdóname, Señor, porque muchas veces he tratado de huir y he caído en esos deseos del mundo, en lo que el mundo me ofrece, y me he olvidado verdaderamente que tú eres el que me ha enviado a esta tierra y que debo cumplir ese propósito. Soy un embajador de Cristo. Así que si tú en esta hora quieres decirle a Dios, perdóname, estoy arrepentido si no lo he hecho, Señor, y que me he olvidado de que yo soy enviado por ti, pues vamos a hacer esta oración, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Los que somos cristianos podemos decirle: perdóname, Señor, porque no he estado cumpliendo con tu propósito como un enviado. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús y retomo esta bendición y este privilegio, Dios, como hijo tuyo, como discípulo, de que yo cumpla verdaderamente, mientras yo esté aquí en la tierra, yo cumpla tu propósito, yo pueda, Señor, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre y hacer todo lo que tú me mandes que haga en esta tierra mientras yo viva, Señor. Gracias te doy porque sé que tú estás escuchando mi oración. Gracias te doy en este día. Gracias por tu presencia. Y para los que no han recibido a Cristo por primera vez, para llegar a ser un enviado, necesitamos ser salvos y que entendamos que ya Dios ha perdonado nuestros pecados y que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, obedeciendo la palabra a través de recibir el Espíritu Santo. Entonces, hoy también podemos decir: Señor, ayúdame para que yo pueda en este día entender que has tenido un plan para mi vida porque me amas, y hoy perdona mis pecados y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Dios, que toques mi corazón, mi espíritu, mi alma, y que yo también pueda llegar a ser ese enviado por ti y pueda compartir a otros lo que tú empieces a hacer en mi vida. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que recibo porque viene de ti y es por la fe. Yo lo recibo por la fe y acepto al único y suficiente Salvador en mi vida, que es a Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dentro de su equipo y los envió, pero también vemos a la luz de la palabra del Señor que cada uno de ellos desarrolló un plan, un propósito de Dios, el plan que Dios tenía para sus vidas. Así que creemos que hoy quiere Dios que nosotros podamos verdaderamente ayudar, ¿verdad? Involucrarnos. Si somos discípulos de Cristo, entonces vamos a involucrarnos para que podamos servir al Señor y verdaderamente seamos esos enviados por nuestro Señor Jesucristo.
Número 2, también encontramos que los enviados, pues hay una pregunta: ¿para qué son enviados? ¿Verdad? Mucha gente dice, pues ¿quiénes son los enviados? Bueno, ya lo contestamos, pero ahora se pregunta, ¿para qué soy enviado? ¿O para qué somos enviados? Bueno, pues la misma palabra del Señor nos dice ahí en nuestra base bíblica que iniciamos en el Evangelio de Juan 20:23, que a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Es algo que está hablando acerca de cómo tratar con el pecado. O sea, Dios nos enseña, Él vino y nos salvó, nos perdonó, nos rescató, y ahora nosotros sabemos cómo trata Dios con el pecado, y Él quiere que nosotros lo podamos también enseñar a aquellos que todavía no se han arrepentido. También, ¿para qué son enviados? Para predicar el Evangelio. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, también tenemos esta palabra que nos confirma, ¿verdad? Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Ese es un mandato de Jesús. Dios nos llamó para predicar el Evangelio. Para eso hemos sido enviados. En Mateo 28:19 también lo está confirmando esa parte, ¿verdad? Que el Señor Jesús era una cosa que a Él le interesaba que sus discípulos lo entendieran. Mateo 28:19 dice así: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, somos enviados para ser nuevos discípulos. Y por último, también dice que somos enviados en el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. También nos dice, ¿verdad? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para enseñar. ¿Para qué somos enviados? Para enseñarles que guarden toda la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos 5 puntos importantes para qué somos enviados, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Para tratar con el pecado, para predicar el Evangelio, para bautizar, para hacer nuevos discípulos y para enseñarles que guarden toda la palabra de Dios. Hay una estadística y se dice que en el año de 1850 había 1 billón de gentes en el mundo. En 1930 habían 2 billones. En 1961, 3 billones. En 1980, 4.5 billones. Por la gran multitud de gente que hay en el mundo, todos los creyentes somos enviados y debemos hacer nuestra parte, pues el Señor no quiere que ninguno perezca. Esto nos lo menciona en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Así que el Señor está interesado que verdaderamente nadie perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Primera de Pedro 3:9 dice así, gloria a Dios, 3:9. No dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Sí, 3:9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases, ¿qué? Bendición. Dios nos llamó para heredar bendición. Así que es importante que nosotros podamos ver que Dios nos ha comisionado, nos ha entregado algo precioso que es su Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Nos ha llamado a ser sus discípulos y ahora nos desafía, ¿verdad? Mostrando esto,
amados hermanos, en las estadísticas, cómo fue creciendo conforme los años pasaran. Así que hay una gran multitud de gente en el mundo que no conoce de Cristo, y tenemos que henchir la tierra, llenar la tierra de las buenas nuevas de salvación a los hombres. Y encontramos también que Dios nos ha enviado con la finalidad número 3 de que la caída de los enviados. ¿Qué es esto? Pues encontramos primeramente que se desvían de su único propósito y están atrapados con los deseos y afanes de este mundo. Es verdad cuánta gente Dios le ha visitado y han recibido a Cristo en su corazón, pero pasa un tiempo y se desvían del único y verdadero Dios, que es Jesucristo, del propósito del cual Dios les mostró, y quedan atrapados por esos deseos y afanes de este mundo. Jesús enseñó en una parábola que hablaba de sembrar en la tierra la semilla, y vemos que en una parte el Señor dijo que una parte cayó en espinos y cardos, y pues como no tuvo raíces se ahogó. Esto quiere decir que los afanes, las riquezas, los deseos de este mundo ahogaron esa palabra y ya no dio fruto. Así que tengamos ese cuidado y no desechemos la gran bendición que Dios nos ha dado de ser portadores del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Y el siguiente punto es: los incrédulos se quedan perdidos. No se dan cuenta que nunca estarán contentos hasta que lleguen a ser enviados. Hay una parte también en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, que nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bendito sea el Señor. Así que no nos quedemos ahí atorados, hermanos, sino que vayamos, ¿verdad?, hacia los perdidos y les prediquemos, y podamos ver que también Dios tiene algo preparado para ellos cuando ellos se conviertan. Así también Dios mostrará su propósito a ellos, y también ellos serán enviados, y cada día se va a multiplicar aquellos hombres y mujeres que Dios está llamando para que pues haya más personas y se pueda llevar el Evangelio a todo lugar, hasta en los rincones más profundos donde no ha llegado la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hoy podemos poner un ejemplo bíblico. Los israelitas, o los enviados de la tierra de Egipto, experimentaron milagros durante su salida de este mal país. Dios hizo los milagros de el Mar Rojo, creó nuevos manantiales de agua, el pan divino. Cuando se fue enviado, destruyeron a sus enemigos solo para que ellos pudieran heredar la tierra prometida y enviar la verdad del único Dios verdadero a todos lados del mundo. Pero se olvidaron que ellos eran los enviados de Dios. Pecaron con mujeres, riquezas y dioses falsos, en vez de cumplir con su único propósito. El resultado, toda esa generación, ¿qué pasó, hermanos? Murió en el desierto sin recibir las promesas de su Dios y sin rescatar al mundo de su pecado. Qué tremendo, hermanos, que esto haya sucedido en medio del pueblo de Israel, porque no supieron, ¿verdad?, entender que ellos habían sido enviados por Dios. Ellos pretendían que otros lo hicieran, pero se olvidaron que ellos tenían que ser los primeros, y cayeron en todos esos pecados que a Dios le desagradó. Y se olvidaron del único propósito al cual Dios los había llamado. Entonces, hoy Dios quiere que también nosotros podamos
ir y rescatar a una generación que se está muriendo, hermanos, en el desierto, porque no han recibido la salvación a sus vidas. Están ahí atorados por el enemigo, porque no hay quien les prediquen. Hay que rescatar a ese mundo lleno de pecado, a tantos matrimonios, jóvenes, niños, ancianos, ¿verdad? Que no saben hacia dónde van y que les está esperando algo cruel y fuerte, ¿no? Pero verdaderamente es un compromiso de nosotros, de parte de Dios, una responsabilidad como los discípulos, como la iglesia de Cristo, de poder llevar el evangelio a los perdidos. Así que, en conclusión, ¿has olvidado que tú eres el enviado de Dios? ¿Estás atrapado dentro de los deseos de este mundo? ¿Has entendido tu primer propósito como embajador de Cristo? ¿O solo es posible cumplirlo con el Espíritu Santo viviendo dentro de tu ser? Si tú tienes la respuesta correcta, que es, pues, no me he olvidado, Señor, y verdaderamente aquí estoy. No quiero estar atrapado dentro de los deseos de este mundo. Perdóname, Señor, porque muchas veces he tratado de huir y he caído en esos deseos del mundo, en lo que el mundo me ofrece, y me he olvidado verdaderamente que Tú eres el que me ha enviado a esta tierra y que debo cumplir ese propósito. Soy un embajador de Cristo. Así que si tú en esta hora quieres decirle a Dios, perdóname, estoy arrepentido si no lo he hecho, Señor, y que me he olvidado de que yo soy enviado por ti, pues vamos a hacer esta oración, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Los que somos cristianos podemos decirle: perdóname, Señor, porque no he estado cumpliendo con tu propósito como un enviado. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús y retomo esta bendición y este privilegio, Dios, como hijo tuyo, como discípulo, de que yo cumpla verdaderamente, mientras yo esté aquí en la tierra, yo cumpla tu propósito, yo pueda, Señor, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre y hacer todo lo que tú me mandes que haga en esta tierra mientras yo viva, Señor. Gracias te doy porque sé que tú estás escuchando mi oración. Gracias te doy en este día. Gracias por tu presencia. Y para los que no han recibido a Cristo por primera vez, para llegar a ser un enviado, necesitamos ser salvos y que entendamos que ya Dios ha perdonado nuestros pecados y que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, obedeciendo la palabra a través de recibir el Espíritu Santo. Entonces, hoy también podemos decir: Señor, ayúdame para que yo pueda en este día entender que has tenido un plan para mi vida porque me amas, y hoy perdona mis pecados y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Dios, que toques mi corazón, mi espíritu, mi alma, y que yo también pueda llegar a ser ese enviado por ti y pueda compartir a otros lo que tú empieces a hacer en mi vida. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que recibo porque viene de ti y es por la fe. Yo lo recibo por la fe y acepto al único y suficiente Salvador en mi vida, que es a Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cómo fue creciendo conforme los años pasaran. Así que hay una gran multitud de gente en el mundo que no conoce de Cristo, y tenemos que henchir la tierra, llenar la tierra de las buenas nuevas de salvación a los hombres. Y encontramos también que Dios nos ha enviado
con la finalidad número 3 de que la caída de los enviados. ¿Qué es esto? Pues encontramos primeramente que se desvían de su único propósito y están atrapados con los deseos y afanes de este mundo. Es verdad cuánta gente Dios le ha visitado y han recibido a Cristo en su corazón, pero pasa un tiempo y se desvían del único y verdadero Dios, que es Jesucristo, del propósito del cual Dios les mostró, y quedan atrapados por esos deseos y afanes de este mundo. Jesús enseñó en una parábola que hablaba de sembrar en la tierra la semilla, y vemos que en una parte el Señor dijo que una parte cayó en espinos y cardos, y pues como no tuvo raíces se ahogó. Esto quiere decir que los afanes, las riquezas, los deseos de este mundo ahogaron esa palabra y ya no dio fruto. Así que tengamos ese cuidado y no desechemos la gran bendición que Dios nos ha dado de ser portadores del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Y el siguiente punto es: los incrédulos se quedan perdidos. No se dan cuenta que nunca estarán contentos hasta que lleguen a ser enviados. Hay una parte también en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, que nos dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bendito sea el Señor. Así que no nos quedemos ahí atorados, hermanos, sino que vayamos, ¿verdad?, hacia los perdidos y les prediquemos, y podamos ver que también Dios tiene algo preparado para ellos cuando ellos se conviertan. Así también Dios mostrará su propósito a ellos, y también ellos serán enviados, y cada día se va a multiplicar aquellos hombres y mujeres que Dios está llamando para que pues haya más personas y se pueda llevar el Evangelio a todo lugar, hasta en los rincones más profundos donde no ha llegado la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hoy podemos poner un ejemplo bíblico. Los israelitas, o los enviados de la tierra de Egipto, experimentaron milagros durante su salida de este mal país. Dios hizo los milagros de el Mar Rojo, creó nuevos manantiales de agua, el pan divino. Cuando se fue enviado, destruyeron a sus enemigos solo para que ellos pudieran heredar la tierra prometida y enviar la verdad del único Dios verdadero a todos lados del mundo. Pero se olvidaron que ellos eran los enviados de Dios. Pecaron con mujeres, riquezas y dioses falsos, en vez de cumplir con su único propósito. El resultado, toda esa generación, ¿qué pasó, hermanos? Murió en el desierto sin recibir las promesas de su Dios y sin rescatar al mundo de su pecado. Qué tremendo, hermanos, que esto haya sucedido en medio del pueblo de Israel, porque no supieron, ¿verdad?, entender que ellos habían sido enviados por Dios. Ellos pretendían que otros lo hicieran, pero se olvidaron que ellos tenían que ser los primeros, y cayeron en todos esos pecados que a Dios le desagradó. Y se olvidaron del único propósito al cual Dios los había llamado. Entonces, hoy Dios quiere que también nosotros podamos ir y rescatar a una generación que se está muriendo, hermanos, en el desierto, porque no han recibido la salvación a sus vidas. Están ahí atorados por el enemigo, porque no hay quien les prediquen. Hay que rescatar a ese mundo lleno de pecado, a tantos matrimonios, jóvenes, niños, ancianos, ¿verdad?, que no saben hacia dónde van y que les está esperando algo cruel y fuerte, ¿no? Pero verdaderamente es un compromiso de nosotros
de parte de Dios, una responsabilidad como los discípulos, como la Iglesia de Cristo, de poder llevar el Evangelio a los perdidos. Así que, en conclusión, ¿has olvidado que tú eres el enviado de Dios? ¿Estás atrapado dentro de los deseos de este mundo? ¿Has entendido tu primer propósito como embajador de Cristo? ¿O solo es posible cumplirlo con el Espíritu Santo viviendo dentro de tu ser? Si tú tienes la respuesta correcta, que es, pues, no me he olvidado, Señor, y verdaderamente aquí estoy, no quiero estar atrapado dentro de los deseos de este mundo. Perdóname, Señor, porque muchas veces he tratado de huir y he caído en esos deseos del mundo, en lo que el mundo me ofrece, y me he olvidado verdaderamente que tú eres el que me ha enviado a esta tierra y que debo cumplir ese propósito. Soy un embajador de Cristo. Así que si tú en esta hora quieres decirle a Dios, perdóname, estoy arrepentido si no lo he hecho, Señor, y que me he olvidado de que yo soy enviado por ti, pues vamos a hacer esta oración, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Los que somos cristianos podemos decirle: perdóname, Señor, porque no he estado cumpliendo con tu propósito como un enviado. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús y retomo esta bendición y este privilegio, Dios, como hijo tuyo, como discípulo, de que yo cumpla verdaderamente, mientras yo esté aquí en la tierra, yo cumpla tu propósito, yo pueda, Señor, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre y hacer todo lo que tú me mandes que haga en esta tierra mientras yo viva, Señor. Gracias te doy porque sé que tú estás escuchando mi oración. Gracias te doy en este día. Gracias por tu presencia. Y para los que no han recibido a Cristo por primera vez, para llegar a ser un enviado, necesitamos ser salvos y que entendamos que ya Dios ha perdonado nuestros pecados y que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, obedeciendo la palabra a través de recibir el Espíritu Santo. Entonces, hoy también podemos decir: Señor, ayúdame para que yo pueda en este día entender que has tenido un plan para mi vida porque me amas, y hoy perdona mis pecados y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Dios, que toques mi corazón, mi espíritu, mi alma, y que yo también pueda llegar a ser ese enviado por ti y pueda compartir a otros lo que tú empieces a hacer en mi vida. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que recibo, porque viene de ti y es por la fe. Yo lo recibo por la fe y acepto al único y suficiente Salvador en mi vida, que es a Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Divino, cuando se fue enviado, destruyeron a sus enemigos solo para que ellos pudieran heredar la tierra prometida y enviar la verdad del único Dios verdadero a todos lados del mundo, pero se olvidaron que ellos eran los enviados de Dios. Pecaron con mujeres, riquezas y dioses falsos en vez de cumplir con su único propósito. El resultado, toda esa generación, ¿qué pasó, hermanos? Murió en el desierto sin recibir las promesas de su Dios y sin rescatar al mundo de su pecado. Qué tremendo, hermanos, que esto haya sucedido en medio del pueblo de Israel, porque no supieron, ¿verdad?, entender que ellos habían sido enviados por Dios. Ellos pretendían que otros lo hicieran, pero se olvidaron que ellos tenían que ser los primeros y cayeron en todos esos pecados que a Dios le desagradó. Y se olvidaron del único propósito al cual Dios los había llamado. Entonces,
Hoy Dios quiere que también nosotros podamos ir y rescatar a una generación que se está muriendo, hermanos, en el desierto, porque no han recibido la salvación a sus vidas. Están ahí atorados por el enemigo, porque no hay quien les prediquen. Hay que rescatar a ese mundo lleno de pecado, a tantos matrimonios, jóvenes, niños, ancianos, ¿verdad? Que no saben hacia dónde van y que les está esperando algo cruel y fuerte, ¿no? Pero verdaderamente es un compromiso de nosotros, de parte de Dios, una responsabilidad como los discípulos, como la Iglesia de Cristo, de poder llevar el Evangelio a los perdidos. Así que, en conclusión, ¿has olvidado que tú eres el enviado de Dios? ¿Estás atrapado dentro de los deseos de este mundo? ¿Has entendido tu primer propósito como embajador de Cristo? ¿O solo es posible cumplirlo con el Espíritu Santo viviendo dentro de tu ser? Si tú tienes la respuesta correcta, que es, pues, no me he olvidado, Señor, y verdaderamente aquí estoy. No quiero estar atrapado dentro de los deseos de este mundo. Perdóname, Señor, porque muchas veces he tratado de huir y he caído en esos deseos del mundo, en lo que el mundo me ofrece, y me he olvidado verdaderamente que tú eres el que me ha enviado a esta tierra y que debo cumplir ese propósito. Soy un embajador de Cristo. Así que si tú en esta hora quieres decirle a Dios, perdóname, estoy arrepentido si no lo he hecho, Señor, y que me he olvidado de que yo soy enviado por ti, pues vamos a hacer esta oración, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Los que somos cristianos podemos decirle: perdóname, Señor, porque no he estado cumpliendo con tu propósito como un enviado. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús y retomo esta bendición y este privilegio, Dios, como hijo tuyo, como discípulo, de que yo cumpla verdaderamente, mientras yo esté aquí en la tierra, yo cumpla tu propósito, yo pueda, Señor, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre y hacer todo lo que tú me mandes que haga en esta tierra mientras yo viva, Señor. Gracias te doy porque sé que tú estás escuchando mi oración. Gracias te doy en este día. Gracias por tu presencia. Y para los que no han recibido a Cristo por primera vez, para llegar a ser un enviado, necesitamos ser salvos y que entendamos que ya Dios ha perdonado nuestros pecados y que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, obedeciendo la palabra a través de recibir el Espíritu Santo. Entonces, hoy también podemos decir: Señor, ayúdame para que yo pueda en este día entender que has tenido un plan para mi vida porque me amas, y hoy perdona mis pecados y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Dios, que toques mi corazón, mi espíritu, mi alma, y que yo también pueda llegar a ser ese enviado por ti y pueda compartir a otros lo que tú empieces a hacer en mi vida. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que recibo, porque viene de ti y es por la fe. Yo lo recibo por la fe y acepto al único y suficiente Salvador en mi vida, que es a Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Dios, ¿estás atrapado dentro de los deseos de este mundo? ¿Has entendido tu primer propósito como embajador de Cristo? ¿O solo es posible cumplirlo con el Espíritu Santo viviendo dentro de tu ser? Si tú tienes la respuesta correcta, que es, pues,
no me he olvidado, Señor, y verdaderamente aquí estoy. No quiero estar atrapado dentro de los deseos de este mundo. Perdóname, Señor, porque muchas veces he tratado de huir y he caído en esos deseos del mundo, en lo que el mundo me ofrece, y me he olvidado verdaderamente que Tú eres el que me ha enviado a esta tierra y que debo cumplir ese propósito. Soy un embajador de Cristo. Así que si tú en esta hora quieres decirle a Dios, perdóname, estoy arrepentido si no lo he hecho, Señor, y que me he olvidado de que yo soy enviado por ti, pues vamos a hacer esta oración, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Los que somos cristianos podemos decirle: perdóname, Señor, porque no he estado cumpliendo con tu propósito como un enviado. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús y retomo esta bendición y este privilegio, Dios, como hijo tuyo, como discípulo, de que yo cumpla verdaderamente, mientras yo esté aquí en la tierra, yo cumpla tu propósito, yo pueda, Señor, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre y hacer todo lo que tú me mandes que haga en esta tierra mientras yo viva, Señor. Gracias te doy porque sé que tú estás escuchando mi oración. Gracias te doy en este día. Gracias por tu presencia. Y para los que no han recibido a Cristo por primera vez, para llegar a ser un enviado, necesitamos ser salvos y que entendamos que ya Dios ha perdonado nuestros pecados y que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, obedeciendo la palabra a través de recibir el Espíritu Santo. Entonces, hoy también podemos decir: Señor, ayúdame para que yo pueda en este día entender que has tenido un plan para mi vida porque me amas, y hoy perdona mis pecados y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Dios, que toques mi corazón, mi espíritu, mi alma, y que yo también pueda llegar a ser ese enviado por ti y pueda compartir a otros lo que tú empieces a hacer en mi vida. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que recibo porque viene de ti y es por la fe. Yo lo recibo por la fe y acepto al único y suficiente Salvador en mi vida, que es a Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Como un enviado. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús y retomo esta bendición y este privilegio, Dios, como hijo tuyo, como discípulo, de que yo cumpla verdaderamente, mientras yo esté aquí en la tierra, yo cumpla tu propósito, yo pueda, Señor, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre y hacer todo lo que tú me mandes que haga en esta tierra mientras yo viva, Señor. Gracias te doy porque sé que tú estás escuchando mi oración. Gracias te doy en este día. Gracias por tu presencia. Y para los que no han recibido a Cristo por primera vez, para llegar a ser un enviado, necesitamos ser salvos y que entendamos que ya Dios ha perdonado nuestros pecados y que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, obedeciendo la palabra a través de recibir el Espíritu Santo. Entonces, hoy también podemos decir: Señor, ayúdame para que yo pueda en este día entender que has tenido un plan para mi vida porque me amas, y hoy perdona mis pecados y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Dios, que toques mi corazón, mi espíritu, mi alma, y que yo también pueda llegar a ser ese enviado por ti y pueda compartir a otros lo que tú empieces a hacer en mi vida. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que recibo porque viene de ti y es
por la fe, yo lo recibo por la fe y acepto al único y suficiente Salvador en mi vida, que es a Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Entendamos que ya Dios ha perdonado nuestros pecados y que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, obedeciendo la palabra a través de recibir el Espíritu Santo. Entonces, hoy también podemos decir: Señor, ayúdame para que yo pueda en este día entender que has tenido un plan para mi vida, porque me amas, y hoy perdona mis pecados, y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Dios, que toques mi corazón, mi espíritu, mi alma, y que yo también pueda llegar a ser ese enviado por ti y pueda compartir a otros lo que tú empieces a hacer en mi vida. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que recibo, porque viene de ti y es por la fe. Yo lo recibo por la fe y acepto al único y suficiente Salvador en mi vida, que es a Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Es mi corazón, mi espíritu, mi alma, y que yo también pueda llegar a ser ese enviado por ti y pueda compartir a otros lo que tú empieces a hacer en mi vida. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que recibo, porque viene de ti y es por la fe. Yo lo recibo por la fe y acepto al único y suficiente Salvador en mi vida, que es a Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La fe y acepto al único y suficiente Salvador en mi vida, que es a Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.